Ok, grabando. Vamos a exponer nada más una reflexión que abarque todo lo que se pueda realmente tomar a conciencia en nuestro corazón. Lo más importante de todo el mensaje de la palabra de Dios. La, los días anteriores lo que se expuso fue Isaías 53, luego el Salmo 50, todo relacionado con lo que el Señor vino a hacer a este mundo. Que vino a revelarnos su vida misma, en esencia. Que Dios desde el principio se ha preocupado por la humanidad desde el principio de su caída. Todo está basado en misterios. El primer misterio que se presenta después de la creación que Dios hizo al principio de los cielos y de la tierra, y viene realmente a presentarse un acontecimiento significativo en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, que la tierra estaba toda desordenada y vacía. Sucedió un caos. ¿De dónde viene todo este gran caos? Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay una cosa significativa dentro de lo que es de que el Señor se movía sobre las aguas. Donde hay agua y hay vida. Y el Espíritu de Dios estaba ahí. Dentro de todo lo que estaba en caos, habla hasta del abismo en ese versículo. Sucedió una gran catástrofe. Y en definitiva, se trata de los misterios escondidos de Dios con respecto a la destrucción de su primera creación. Entonces es triste ver cómo esta segunda creación que el Señor ha hecho, ahora es el hombre que la está destruyendo. Y desde un principio, cuando el primer hombre hecho en la tierra fue engañado, fue desposeído de su relación con Dios y murió espiritualmente hablando. Entonces, aquí vemos en capítulo 3 de Génesis, en el versículo 20. Y Adonai Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Cuando el hombre perdió su relación con Dios, que hablaba cara a cara con él, lo primero que hizo fue avergonzarse, tener miedo y esconderse. Y se puso unas hojas de chagüite o algo. Bueno, él se cubrió a sí mismo. Lo que quería exponer es esto. Aquí desde un principio vemos una exposición evidente de que el hombre mismo, fuera de Dios, de su relación con Dios,
empieza a caminar independientemente de Dios. Con Adán mismo empezó de que el hombre empieza, independiente de Dios, a hacer su propia religión, a su manera. Pero en cambio el Señor, inmediatamente que le pone las pieles a sus pies para que tanto él como ella fueran cubiertos, su mujer y él, verdaderamente lo que sucede ahí es que le presenta Dios un sacrificio de un corderito y los vistió. Entonces, todo lo que el Señor ha hecho desde un principio es querer mostrarle al hombre que en base a la redención es que el hombre es redimido, es alcanzado, es vuelto a Dios, es reconciliado con Dios. Pero en cambio, cuando no se habla de redención y se pueden hablar hasta de muchas cosas relacionadas con Dios o muchas cosas espirituales muy preciosas, muy profundas, muy todo relacionado con el hombre, con todos los logros que él hace a su propio parecer. Si rechaza la redención de Dios, automáticamente lo está perdiendo todo. Entonces, verdaderamente, el Evangelio consiste en el llamado de Dios al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De nuestras obras que no están hechas en justicia y en verdad, en el camino verdadero de Dios. Entonces, esta redención que el Señor le vino a dar a los hombres, vino revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos tenían su religión. Ellos argumentaban estar bien a sus propios ojos, pero ante los ojos del Señor y Maestro y Sabio, Dios, porque en Él estaba toda la esencia y plenitud de Dios, les vino a reclamar el Señor que estaban mal. Es más, estaban en cautiverio bajo la sumisión y sujeción, pagando tributo a Roma. Todo por causa de la rebelión y la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, el hecho mismo de caminar a la manera nuestra sin reconocer lo que representa aún la religión exactamente que viene expresada de Dios en cuanto al sacrificio que Abraham, el primer patriarca, al presentar a su hijo, lo estaba dando todo a Dios, siendo que su hijo había sido venido por Dios como un milagro, de que era imposible que Sara, su mujer, siendo casi ya de 90 años, pudiera tener hijos. Entonces el sacrificio que vino a presentar Abraham
cuando le dijo, dame a tu hijo. Entonces, pues ni siquiera se lo podía decir a su mujer, porque pues no hubiera ido a donde el Señor le marcó el paso de que debiera de ir, al monte Moriah. Y se fue con su hijo, y él supuestamente iba a representar el cordero que debería ser el hijo de la promesa, para que le concediese Dios todas las promesas que el Señor le había prometido. Hacer de él una gran nación. Así que por fe estaba sacrificando a su hijo, Abraham, a Isaac, su único, directamente de su mujer, Sara. Entonces vemos este cuadro como el cuadro más significativo de lo que representa ante Dios darle todo lo que se nos demanda. Esto de dar al hijo de su promesa a Dios no solamente estaba dando todo, sino que ahí estaba también su alma rindiéndose ante los ojos de Dios a través de esta simbología del sacrificio de Isaac. E inmediatamente viene un ángel, ya cuando iba a ejecutar a su hijo, inmediatamente viene la mano de un ángel y le dice, para, Abraham. Porque esto correspondía a Dios, no a los hombres. La redención. Y esta es la parte de la importancia de entender la religión. ¿Qué es la religión? El concepto de religión está basado, o el concepto del hombre que está completamente desviado y errado, y el concepto divino de Dios de lo alto, que la definición es clara. ¿De qué religión viene de la palabra religar, reunir, restaurar, rehacer, volver, renacer, revivir, volver a la vida? Y eso es precisamente lo que el Señor vino a hacer, a mostrarnos que en Él está la religión de Dios, que Él mismo es la reconciliación de Dios para con los hombres. Y esa es la razón del por qué el Padre nos da a su Hijo. Porque una vez que se dio cuenta que no era sacrificar a su Hijo, sino que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venía a redimir a Israel y a la humanidad entera. Entonces, la razón pues del por qué nosotros debemos de entender hasta la definición correcta de las palabras, porque bajo nuestros propios esfuerzos nadie puede ser redimido. Aún no hay mérito alguno en los hombres. Querer aparentemente hacer buenas obras o portarse bien a su manera, pero
pasar por alto el sacrificio que nos redime. Es más, la Pascua del Señor, que viene también representado en Egipto, cuando el Señor guardó a su pueblo para redimirlo de esclavitud. El Señor, para cuando le iba a tocar la salida del pueblo para ser liberado, ellos tomaron la Pascua, donde la sangre que fue puesta en las puertas de los lados y de frente, de arriba, al ver el ángel, la sangre pasó de ellos y fueron librados de juicio. Entonces, básicamente tenemos que reconocer que en la sangre del pacto está la paz de Dios para con nosotros. Porque sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y imposible que tengamos paz para con Dios, porque la paz viene directamente de Dios hacia nosotros, por medio del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Vemos pues que la religión rechazó al Señor. Por eso es que dice el Señor en el Salmo 50, ¿quién eres tú para tomar mis palabras y mis leyes, mis ordenanzas, mis preceptos, mi palabra en tu boca? Si tú todavía ni siquiera reconoces mis actos de redención. Entonces, este es el peso pues que realmente debe tener la palabra de Dios en nuestro corazón. De que verdaderamente estamos llamados a arrepentirnos de nuestros propios caminos, de nuestros propios pasos, de nuestro propio parecer, de nuestras propias creencias. Porque ¿de qué nos sirve caminar en nuestras propias creencias sino que no reconocemos el valor de la sangre que nos redime, que es la sangre de Cristo? Y si no hay un genuino y verdadero arrepentimiento, que quiere decir volvernos, darle la espalda a nuestros propios caminos y volvernos a Dios. Retornar a Dios, que es la única manera que nos reconciliamos con Dios, cuando reconocemos que somos pecadores, que quebrantamos la ley de Dios y que hemos matado al autor de la vida. Después de que en el quinto mandamiento se refiere, los 4 mandamientos que se refieren directamente a nuestra relación con Dios, dependiendo completamente de su ley perfecta que nos convierte el alma. De que el quinto mandamiento está directamente relacionado a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, nuestra obediencia a nuestros padres. Pero después de eso, una vez que somos reverentes para estar en paz con nuestros seres queridos, que aprendemos el amor a nuestro prójimo, entonces el Señor dice, no matarás, el 6º mandamiento. Y muchas veces realmente, como estaba queriendo decir, en el misterio de la iniquidad, sucedió un crimen. El primer hombre fue aniquilado por el misterio de la maldad. Le quitó la esencia de Dios en su vida, la relación con Dios.
Pero una vez que nosotros reconocemos que solamente en el Señor está el pacto en su sangre para que reconciliemos nuestra relación con Dios a través de un genuino y verdadero arrepentimiento, entonces tenemos no solamente la paz, sino reconocemos la justicia divina, la justicia de Dios. Somos justos cuando reconocemos que somos pecadores. Cuando reconocemos que al justo de los justos lo aniquilamos. ¿Por qué? Porque no queremos negociar con Dios, queremos perseverar viviendo en nuestro camino vano o vacío sin la presencia, la comunión con Dios. Cuando realmente el hombre lo hace así de esa manera, entonces está perdido, viviendo en un mundo de tinieblas, encaminado a andar en tinieblas y a terminar en tinieblas. Pero si nos volvemos de corazón al Señor y reconocemos su alto, el costo, lo que le costó a Él, su gran sacrificio de amor, de dar su vida por nosotros. ¿Y qué es lo que hace referencia cuando da su vida? Que se dio a sí mismo, nos vino a conceder el don del Espíritu Santo de Dios, para que morase otra vez Dios en nuestros corazones. Y es cuando viene verdaderamente el hecho mismo de que tenemos una reconciliación con Dios, una comunión con Dios, una relación con Dios. Y en eso realmente consiste nuestra devoción al Señor y el conocimiento de que en Él, nuestro Señor Jesucristo, viene toda la revelación de Dios. El mismo, pues, que estaba manifestándose en el Antiguo Testamento, es el mismo que vino a manifestarse en carne para estar entre nosotros. Dios manifestado en carne para entregar su vida en sacrificio por nosotros y para darnos el ejemplo de devoción y de amor a nuestro Padre Celestial, de qué manera nosotros aprendemos a dar nuestra vida por su causa y por su amor. Entonces esas son las cosas que el Señor quiere que nosotros dejemos que el Señor cultive en nuestros corazones. Bendiciones y estamos en contacto. Dios les bendiga. Gracias.